En nuestra segunda entrega de Entre Colegas, hoy vamos a conversar con el arquitecto Martín Padrón, profesor jubilado activo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y que fue uno de los directores fundadores de la Fundación Museo de Arquitectura. Hoy, 26 de enero, se cumplen 36 años de la firma del documento constitutivo de la Fundación Museo de Arquitectura, hecho que se realizó en los espacios del Museo de Bellas Artes. Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jesús, y ante todo felicitaciones por este espacio que me parece bien dinámico y bien interesante para actualizarnos y recordar temas que son importantes, creemos, para los profesionales, estudiantes, gente que quizás no vivió otros momentos, que hubo otras posibilidades, otras alternativas y que vale la pena recordar, y te agradezco esa oportunidad. Sí, bueno, Martín, la Fundación Museo de Arquitectura fue una institución muy viva que hizo mucho por divulgar la arquitectura entre los arquitectos, entre los estudiantes, los profesores, y se hicieron muchas actividades. Resume esas actividades que se hicieron, esa visión de la Fundación Museo de Arquitectura. Fíjate, yo creo que quizás haciendo unos pequeños antecedentes, a finales de la década de los 80, se empezó a gestar un movimiento dentro del gremio que se expresó a través del Colegio de Arquitectos de esa época y que tuvo su momento más relevante en la organización de la octava Bienal de Arquitectura, que fue un evento que nos sorprendió tanto a arquitectos como a caraqueños. Inclusive recuerdo una expresión de nuestro recordado director del Museo de Bellas Artes, Osvaldo Trejo, que nos decía, mira, esa exposición de la Bienal de Arquitectura ha sido la exposición que más público ha traído al Museo de Bellas Artes. Bueno, de esa experiencia en la cual tuvimos parte junto a otros colegas en su organización, surgió una idea de por qué no mantener un grupo permanente que promoviera la actividad de la arquitectura como hecho cultural en los museos, que fuera un factor de interrelación entre profesionales, escuelas de arquitectura e instituciones museísticas, para ganar ese espacio que prácticamente lo había perdido la arquitectura como un hecho cultural, o sea, un hecho técnico, un hecho quizás que se manejaba entre colegas, y que un hecho constructivo de resolver, pero no había la discusión entre colegas, entre profesionales, de lo que era el estado del arte y de las perspectivas que podía tener la profesión. Entonces de ahí surgió esa idea y se empezaron a organizar. Tuvimos la gran acogida del Museo de Bellas Artes y especialmente de su director de entonces, Osvaldo Trejo, y entonces nos reunimos un grupo de arquitectos, en su mayoría profesores de esta Facultad de Arquitectura, también profesionales en ejercicio como Selina Ventata, Enrique Garay, y de alguna manera nos planteamos esa idea de empezar a promover la arquitectura en los museos, ganar un espacio de la arquitectura en los museos. Eso tuvo quizás su punto más culminante en cuanto a lo que fue organizar quizás nos enfocamos en dos aspectos, podemos decir. En principio, por las relaciones que teníamos, a veces por participar en algunos eventos, que habíamos tenido la oportunidad de participar en algún congreso o algo, y por las facilidades que había en esos años de las embajadas que prestaban apoyo también para eventos particulares, y ya habíamos tenido experiencia también en el Colegio de Arquitectos sobre esa actividad. Se empezaron a hacer actividades específicas de promoción de la arquitectura internacional con la Embajada de Colombia, de Italia, Finlandia, con el Museo Alvaralto, o sea, y se hacían exposiciones que prácticamente eran exposiciones que se traían y se exponían en el museo. Entonces, alrededor de las exposiciones armábamos foros, debates, conversatorios que hacíamos participar a los distintos profesores de las universidades nacionales. Sí, bueno, y además una actividad editorial importante. No, inclusive ahí tuvimos en la coyuntura, por ejemplo, la arquitecta María Teresa Novoa, que en ese momento estaba en Francia, ella nos sirvió de apoyo para hacer vínculo y por lo menos nosotros hicimos esta exposición del arquitecto Alessandro Anselmi, que se trajo directamente del Instituto Francés de Arquitectura, e inclusive logramos la edición en Venezuela de una parte, de un extracto de la revista de Arquitectura d'Aujourd'hui, que es dedicada a Alessandro Anselmi, y trajimos la exposición y traímos al arquitecto Alessandro Anselmi. Y unas conferencias que se hicieron en la sala plenaria de Parque Central. Sí, recuerdo, entonces, era estudiante, fui a eso. Claro, entonces ahí precisamente yo creo que a ti tuviste la experiencia de vivir la experiencia como estudiante, además
tenía esa cosa que estaban haciendo, que era Entre rayas. Entre Rayas, la revista que era la revista de los estudiantes de esta facultad y que tuvimos el honor también de colaborar en su inicio. Y de alguna manera eso también nos sirvió de acicate para buscar esa alianza entre estudiantes, profesores, profesionales y instituciones museísticas y culturales. E incluso en estos espacios de la facultad, en 1993, la Fundación Museo de Arquitectura, con el apoyo de la facultad, organizó el sexto Seminario de Arquitectura Latinoamericana, el SAL, y estos espacios se llenaron de arquitectos de todo el continente que vinieron a este espacio a debatir sobre el estado de la arquitectura. Sí, ese fue un evento y modestia aparte, y hay que hacer historia con eso. Ese ha sido el evento más importante que ha habido en el país de congregación de arquitectos internacionales. Sí, aquí se logró congregar a 400 arquitectos de Latinoamérica que participaron aquí, ya sea como inscritos, como conferencistas o como simples participantes o como ponentes. Se hicieron seminarios aquí dentro de la facultad, se organizaron exposiciones en paralelo aquí y tuvimos alianzas con publicaciones en ese momento como la revista Inmueble, que tenía una parte de arquitectura que llevaba la arquitecta María Teresa Novoa, e incluimos vamos a decir, las presentaciones nacionales de 10 países que estaban aquí representados. O sea, teníamos representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Es que aquí la facultad fue el epicentro de la arquitectura latinoamericana. Aquí tuvimos a Ricardo Porro caminando por acá, Severiano Porto, a Eladio Diestre. El gran reencuentro de Ricardo Porro con esta facultad en la cual él fue docente, un profesor que tuvo mucho éxito y que son un ícono de su arquitectura, fueron las escuelas de danza de La Habana, pero sobre todo con gran éxito. Él en ese momento cuando vino era un arquitecto en pleno éxito de Francia. Y con él se logró hacer inclusive una exposición que se editó este libro catálogo, se hizo en el Museo La Rinconada. En paralelo se hicieron conferencias magistrales en lo que ahorita es el antiguo BOD, que en este momento era el Centro Cultural Consolidado, con una serie de invitados internacionales que dieron conferencias que plenaron también esos espacios. O sea, Martín, fue una actividad intensa de la Fundación Museo de Arquitectura, fueron muchas exposiciones, fueron mucho lo que se motivó, pero eso llegó a su fin, lamentablemente terminó. Y queda esto, Martín, a 36 años de ese momento y de esas actividades, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mira, yo creo que eso fue un momento que tuvo sus condiciones, como digo, había una especie de ánimo en el espacio, inclusive a nivel cultural, también los museos tenían mucha actividad, la producción de catálogos era un elemento que siempre, cualquier exposición, cualquier evento tenía que dejar una publicación, y una frase que yo te he oído que es bien interesante, que lo impreso queda, era algo que era usual en ese momento. Acuérdense, para los jóvenes que nos escuchen, es que en ese momento no existían redes, no existía internet, y lo único que había y que quedaba era precisamente una publicación, que bueno, aquí estuvieron el arquitecto Rogelio Salmón, entonces bueno, hacíamos una reseña del arquitecto, quizá una síntesis de lo que iba a ser su conferencia, y la persona que iba a escuchar la conferencia se quedaba con una publicación como testimonio de aquel momento que vivió. E inclusive, no solamente la fundación trajo cosas y las expuso acá, de Colombia, de Italia, que vinieron acá, sino que también llevó, y de eso está lo de la participación de Venezuela en la Bienal de Arquitectura de Quito en 1990, y que fue organizada por la Fundación Museo de Arquitectura, que coordinó el arquitecto Elena de Garay. Sí, fíjese, ahí vi la Bienal de Quito, esa Bienal de Quito en 1990 fue muy importante, porque fue como una especie de preámbulo del SAL. ¿Por qué? Porque en la Bienal de Quito nosotros descubrimos ese mundo maravilloso, fuimos invitados a participar, o sea, hicimos un contacto con el arquitecto Rubén Moreira, que era recordado Rubén Moreira, que de alguna manera era un eje fundamental de esa organización. Lo contactamos y fuimos a llevar la representación de Venezuela en esa bienal, que eso nos permitió establecer reforzar esos contactos con los arquitectos latinoamericanos, y fue un elemento que a partir de ahí después participamos como invitados también al SAL de Chile,
y nos permitió proponer traer el SAL a Caracas. Eso fue un evento significativo para el país, inclusive es reconocido dentro de la historia del SAL como el evento que ha congregado más público. Solamente como referencia, el acto inaugural del sexto seminario de arquitectura latinoamericana se hizo en el aula magna. Lo recuerdo. Sí, o sea, con la presencia de público, de todos los invitados inscritos, y bueno, las autoridades rectorales. En ese momento tuvimos la gran colaboración del decano Marco Negrón, y trabajamos conjuntamente con el que era el director del Centro de Información en ese momento, Enrique Vera, para todo lo que fue la organización local aquí en la facultad. Bueno, mucho que decir, amigos. Queda este recuerdo, queda la Fundación Museo de Arquitectura como un testimonio de un momento del país donde se divulgó muchísimo la arquitectura. Martín, gracias por participar acá en esta sección. Seguiremos aportando sobre lo que fue la Fundación Museo de Arquitectura y bueno, llevar la arquitectura a los museos también. Claro, muy bien, gracias y mucho éxito. Síganos en las redes sociales @revista Entre Rayas y esté pendiente de más ediciones de Entre Colegas.